Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas. Pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo, hago el voto de probar la verdad de las palabras del Tathagata. Es realmente un motivo de mucha alegría. Volver real el sentido de un templo zen, de un sendo. Eso solo se hace real cuando hay seres humanos, personas que adoptando la enseñanza del Dharma, la incorporar, le abren espacio en el cuerpo, permiten que el cuerpo la realice. Repito y repito, el aprecio, el valor enorme que tiene el cuerpo en nuestra enseñanza. Desafortunadamente, pues, somos muy mentales, estamos demasiado ocupados en la actividad de nuestra mente y desde la mente, pues, la relación que tenemos con el cuerpo es muy diferida, es muy lejana. A veces tenemos más conciencia del cuerpo ajeno del que del propio cuerpo. Y es tan así que cuando nos sentamos en Zazen nos desbaratamos, duele, se hace imposible encontrar un momento de tranquilidad, de paz, uno no respira, uno no tiene la energía suficiente para estar ahí, simplemente estar ahí. Es que el desafío de la práctica es muy simple. Pero bueno, este es el camino. El camino es la dificultad. El camino son los obstáculos. Eso también lo hemos repetido una y otra vez, porque también tenemos una, no sé, ilusión o una falsa idea de creer que los buenos caminos son los caminos sin obstáculos, los caminos que no ofrecen dificultad, los caminos que hacen amable y fácil las cosas. Pues sí hay algo en nosotros que se inclina a la comodidad y evitamos la dificultad. Quisiéramos que no hubiera dificultades. Quiero traer las dificultades. Quiero hablar de cómo la práctica nuestra acepta las dificultades, las recibe. Y no solamente las dificultades, entre comillas, personales, si es que todavía seguimos creyendo que eso de lo personal es tan importante. Pero bueno, cada uno tiene sus circunstancias, su entorno, sus condiciones, que le repiten como en espejo siempre, este soy yo, y me veo en lo que hago, y me veo en las cosas que tengo, y me veo en lo que me acompaña, como algo separado. Bueno, es la ilusión, es la fuente fundamental de la ignorancia, decía el Buda. Alimentar esa visión del mundo, quedarse en esa visión del mundo, eso para el Buda es la ignorancia. No ver la realidad de lo que está interconectado, de lo que él afirmó tan bellamente como Anatman, no yo, no persona, no alma separada, no individuo aparte. Y sé que es un desafío. Una y otra vez me oigo diciendo esto y reconociendo humildemente que yo también me engaño, que yo también alimento a la persona, que yo también tengo un ego gordo y le doy comidita todos los días para que se mantenga fuertecito. Y obviamente como él tiene sus formas de hablarnos, qué son las emociones, el gran asunto de nuestro entorno emocional, ¿qué otra cosa es sino el lugar en el que el ego se despliega y se enreda? Se despliega y se enreda a través del miedo, a través de la rabia, a través
las formas diferentes de la ambición y del deseo, la tristeza. Todos son lugares de referencia para el ego. Esos son nuestros, entre comillas, demonios internos. Y es interesante, y quiero rescatar la palabra demonio, porque en otras tradiciones, incluyendo la budista, incluyendo el Zen, en otras tradiciones budistas, estas personificaciones del mal se representan efectivamente como unas figuras demoníacas que tienen una doble función. Una, perturbarnos enormemente, pero otra, muy interesante, protegernos. Los demonios tienen en la historia del budismo una cualidad protectora, y los templos Zen en Japón, en la entrada tienen una cantidad de personajes con unas caras miedosísimas y con espadas y con todo, que son los demonios. Bueno, esos demonios de Japón dejémoslos allá. Yo quiero ver los demonios nuestros, y son pues conocidos por todos. Un demonio es la rabia, un demonio muy poderoso. Otro demonio es la ambición. La ambición no parece inicialmente una emoción como tal, es una suma de emociones. Uno se vuelve ambicioso, codicioso a través del deseo, cuando hay una fuerza, una ansiedad grande por conseguir algo. Estamos cultivando la ambición, estamos siendo presas de la ambición. Observémosla en sus manifestaciones. ¿Quién de nosotros puede afirmar categóricamente, no hay deseos que me arrastran, no hay ansiedades que me compelen, que me obligan a satisfacerlas? Bueno, es fácil ver la ambición en personas que por su protagonismo social la exhiben, y no solamente la exhiben, pues es evidente que son unos acumuladores patológicos. Estamos pasando por una época que pareciera nueva, pero no es nueva. La historia de la humanidad repite y repite el poder de los ambiciosos. La civilización humana, tal como la conocemos, no es otra cosa que el fruto de seres humanos tremendamente ambiciosos, que han querido tener más de lo que ven, la riqueza que saben que está allá, las mujeres o los hombres que están allá, todo lo que pueda titularse. Todavía América todavía oye la palabra española que reparte la tierra hasta donde se pierde la vista en nombre del rey de España. Sí, ahorita oímos a unos seres humanos que han acumulado unas fortunas simplemente desaforadas. Se imagina pues $1.000.000 de dólares, y para cualquiera de nosotros un solo $1.000.000 es una fortuna exagerada. Oír hablar a estos señores como hablan de sus riquezas es demasiado conmovedor. Demasiado conmovedor, porque el problema de la riqueza, y esto es una sabiduría demasiado antigua, es que la riqueza, que se debería traducir en algo que apoya el beneficio, no digamos de todos, de la mayoría, alcanzar a todos no es fácil, sí, a pesar de todos los elementos comunicativos que el mundo tiene ahora. Yo estoy seguro de que hay personas que no logran conectarse, pero bueno, la intención del beneficio común es algo que ha estado siempre presente como intención. Tal vez cuantos emperadores, reyes, monarcas, jefes de clanes, gente rica ha existido, quizás han considerado beneficiar a su pueblo, y en las historias uno encuentra pues algunos personajes que representan eso.
Pero la realidad del siglo XXI es distinta, sobre todo el mundo en el que estamos. Lo que hemos visto es cómo esa cosa fantasiosa que se llaman los estados, además pues los que conocen un poquito de historia saben que las fronteras de los actuales países no han hecho sino cambiar, y justo en estos momentos estamos viendo cómo una frontera que se había formado y que no existía, diciendo en ese río, en esa montaña, en ese punto, termina un país y empieza el otro, simplemente por decisión, no digo estrictamente caprichosa, pero sí ambiciosa de un líder político. Se toman un país y ese país empieza a peligrar, incluso a riesgo de no ser reconocido. Bueno, eso es la pretensión de un lado. Y desde que yo me conozco, pues vengo oyendo de unas barreras que resultan un poco asustadoras. Existía la cortina de hierro. Uno como niño me pregunta, ¿y eso cómo es? Y bueno, físicamente nunca existió una cortina de hierro que separara pues a los países socialistas de los países capitalistas, pero efectivamente pues pasar las fronteras era muy complicado. En pasar de Berlín Occidental a Berlín Oriental, pues había un muro ahí sí, clarito, que dividía los países y que mostraba seres humanos que se pelaban los dientes, que se apuntaban con armas. Yo soy hijo de una generación que creció en la pesadilla de una guerra atómica. Hubo misiles en Cuba que estuvieron a punto de ser usados y bueno, todos los que hablan del hecho dicen es que era posible. Simplemente, bueno, no sé a quién le entró la sensatez y los rusos deciden retirar pues, los misiles que habían puesto en Cuba. Y estamos en el año 2025, digamos, una cuarta parte de este siglo. Y estamos llenos de amenazas. Quiero hablar porque me preocupa dos cosas. Me preocupa que no seamos conscientes de lo que está sucediendo en su extrema gravedad. Pero me preocupa también que nos entreguemos a una desesperación que no va a ayudar para nada a enfrentar esa realidad. Entonces yo quisiera pues, aprovechar las enseñanzas para decir, bueno, no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a la emergencia de tiranos. Son tiranos, de lado y lado, para donde uno mire. Digamos que algunos tienen una forma más inteligente de actuar, menos agresiva, no pelan los dientes, pero ya vemos claramente que hay los dos países más grandes, bueno, son como 3 o 4 que tienen las economías más poderosas del mundo, les encanta pelar los dientes, y lo están haciendo. Nosotros estamos matriculados desde el año 2002 en la era del terror. El miedo se convirtió en una forma de manipulación política y efectivamente se nos está haciendo sentir dramáticamente el miedo. Yo celebré, pues, en medio de todas estas noticias tan aterradoras, la belleza del discurso de la obispa en la ceremonia pues, a la que asiste el presidente recién posicionado de los Estados Unidos, cuando le pide misericordia, una palabra muy bella de la tradición cristiana, que no usamos mucho los budistas, pero que no tenemos razón para no considerarla esencial de una visión humana, sana, respetuosa, bondadosa. Le dice, hay un montón de niños que no entienden lo que ustedes están generando en estos momentos. Hijos de inmigrantes, niños que tienen en razón de todo este desarrollo cultural problemas de género. Es que es evidente, eso no es algo caprichoso, pero pues hay toda una discusión política loquísima y pues vamos a retroceder seguramente 50 o 60 años y si alguno de ustedes es homosexual, preocúpese porque le van a obligar a hacer algún tratamiento para que se cure.
al paso que están las concepciones ideológicas enfrentándose, bueno, nos habíamos abierto a reconocer el derecho del ser humano a ejercer una sexualidad libre y respetuosa. Ahora empieza a criminalizarse todo eso y empieza a amenazarse indudablemente. Pero además de esa amenaza terrible que está en estos momentos en curso alrededor de los inmigrantes ilegales que no eligen libremente buscar un destino mejor que el que les ofrece su propio país. Borrar la realidad de los inmigrantes, cuando vemos los millones de inmigrantes que salen de un país en guerra como Siria y que tratan de llegar a Europa y todas las barreras que empiezan a aparecer en los diferentes países para que entren, pues yo no sé qué decir, pues hay un principio de crueldad que obviamente pues en cada país nosotros tuvimos una experiencia de inmigración masiva y voy a decir, somos un ejemplo a nivel mundial. ¿Quién de ustedes salió a gritar en la calle, lárguense venezolanos de aquí que son indeseables, que ustedes son unas ratas y que no merecen estar en este país? No, todo lo contrario. Tenemos 3 millones de venezolanos viviendo en Colombia que han generado problemas, pero no más que los que generamos los colombianos habitualmente. Se les acusa de ladrones, pues yo conozco a muchos ladrones colombianos mejores que los venezolanos. Habría que ponerlos a competir a ver cuáles son mejores, cuáles son más hábiles. Pero sí se siente una actitud muy diferente a la que se puede sentir en Europa. Por supuesto, muy distinta a la que se puede sentir en ciertas ciudades norteamericanas. Algunas todavía tienen un aire que reconoce una realidad, que apoya una realidad. Yo estoy seguro de que hay muchos norteamericanos que sienten la responsabilidad con un mundo globalizado, que no están enconados en la defensa de un nacionalismo a ultranza, que piensan que el mejor mundo posible es el que construyamos los seres humanos de todos los lugares del mundo, en los mejores términos de entendimiento y de comprensión. Pues me llama mucho la atención, yo compartí por el WhatsApp un comunicado que firmé a nombre de la Fundación Zen Montaña de Silencio. Es una declaración hecha por la Asociación Budista Soto Zen de América, de la que hacemos parte los sacerdotes ordenados de los linajes que están adscritos a esta asociación. De hecho, fue creada por varios maestros del San Francisco Zen Center, de modo que para mí sí representa una voz que me identifica y que no sé si ustedes leyeron con cuidado, pero quiero retomarla porque de aquí vamos a sacar, voy a decir, la luz con que vamos a iluminar la oscuridad que se viene. Yo me temo que ya es muy serio el despelote mundial. Las guerras mundiales siempre han empezado en circunstancias muy parecidas a las que tenemos ahora. Líderes soberbios, llenos de poder, apoyados por personas muy ricas, siempre los oligarcas, así se les llama, rusos, polacos, alemanes, son los que financian las guerras y que finalmente son los que se benefician de las guerras, porque es lo más triste de todo, que las guerras son un negocio en el que pierde la mayoría, pero ganan unos pocos y muchísimo. En este comunicado, pues yo creo que tomamos como budistas una posición que no es exactamente una posición política. Y quiero reconocer, pues si me piden que aclare por qué no es política, voy a decir, bueno, no importa, es política. Sí, yo creo que toda posición que define una actitud hacia el mundo de protección es una actitud política y no es estrictamente pacifista en los términos de una pasividad. La quiero leer porque quiero sacar partido de esto y los quiero invitar a que asumamos esa responsabilidad, que va a ser muy exigente. Ya lo que está pasando es muy grave y lo que puede seguir pasando puede ser cada vez más grave. Que todos los seres son naturaleza búdica, que somos interdependientes y que el sufrimiento de uno es un sufrimiento que nos afecta a todos. Qué bonito que recordemos eso. No alcanzamos a oír el llanto
de los niños que en estos momentos en cualquier familia de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos ven cómo arrastran a su padre, a su madre, a sus parientes cercanos y a ellos mismos sin entender qué está pasando. No lo oímos. Pero recordemos que ese llanto, ese sufrimiento también es nuestro sufrimiento. Al ver el mundo como un círculo de conexión ilimitado y que lo abarca todo, nos damos cuenta de que nadie puede quedar excluido ni dejado atrás. Qué bonito, recordaba yo el énfasis que ha hecho en el pasado nuestro maestro Girrio en incluir todo. En nuestra práctica de Zazen es una práctica que incluye todo, todo y todos. Tenemos que tener esa capacidad. Y yo me preguntaba, pues, de dónde él había elegido ese énfasis. Y finalmente, en estos días, lo entendí muy bien. Él por casi 10 años estuvo apoyando y dirigiendo un grupo de práctica de budismo zen en San Quintín, en una cárcel de los Estados Unidos. Allí practicaban con él asesinos, no sé, probablemente sí, personas que estaban todavía en California, extrañamente hay pena de muerte, que estaban programados para morir por delitos muy graves. Allí estaban, pues sí, personas con antecedentes reales, no eran víctimas inocentes, eran criminales. Pero estos criminales, que la sociedad pues evidentemente les saca el cuerpo, de hecho salir de una cárcel después de haber pagado una pena por cualquier delito grave, pues no le facilita para nada el volver a reincorporarse a la sociedad. Bueno, nuestro maestro creo que estuvo compartiendo con seres humanos que, como nosotros, encontraron un camino de luz y que se atormentaban con seguridad por sus delitos. Yo creo que, pues sí, parte de lo que nos sucede a todos es que nos damos cuenta de nuestros errores, de nuestros obstáculos, de nuestras dificultades. Pues, recordar que yo maté a 3 personas y lo hice de alguna manera, pues, entregado a una loca pasión de cualquier tipo, y tener esa imagen en la cabeza, ver la gente cómo se está muriendo y los gritos y no me mate, pues yo creo que cuando uno llega al punto del remordimiento y voltea a ver eso, pues uno se debe sentir muy atormentado y uno seguramente entra y busca procesos que le ayuden a liberar su conciencia del tormento de haber cometido esos errores. Pues yo no he cometido crímenes tan graves. Pues me imagino que cada uno de ustedes puede hacer un inventario de los errores que hemos cometido y pues evidentemente comparado con matar a alguien a sangre fría, pues no lo hemos hecho, pero sí hemos cometido errores que nos atormentan. Y nuestra práctica está hecha para eso, para ayudarnos a limpiar, para ayudarnos a soltar. Por eso no rechazamos el error, no condenamos lo que hacen los demás, sino que los incluimos. Así como nos incluimos a nosotros mismos, incluimos nuestros errores. Hoy no va a alcanzar a hablar de eso, pero bueno, he encontrado 2 o 3 artículos bellísimos, además de esta declaración, sobre los cuales quiero seguir hablando en estos días. Incluso ese es más o menos el nombre de la conferencia que va a dictar el miércoles en Medellín. Nosotros, están incluidos, los miembros de la Asociación Budista Soto Zen, rechazamos cualquier intento de oprimir a los grupos marginados y tratarlos como extranjeros que no merecen los mismos derechos, oportunidades y respeto que quienes están en el poder. Esto es todo un desafío. Y pues tiene un lenguaje que en las cosas que se proclaman en las universidades, cuando estamos en época de reclamar cosas, se utiliza. Rechazamos cualquier intento de oprimir a los grupos marginados. Qué bonito tomar partido por lo marginado, por la gente excluida, por la gente que no tiene voz, por la gente que no tiene reconocimiento, que evidentemente es gente que sufre mucho. Y hemos visto cómo a lo largo de los años, pues esas
minorías van cobrando algún significado. Hoy en día estamos acostumbrados a oír la voz de los indígenas. Nos parece normal que la representante ante la ONU sea un indígena arhuaca. 50 años después tienen voz. Hace 50 años los indígenas no tenían voz en el país. Los negros no tenían voz en el país. Bueno, un que otro negro que lograba salir como de su mundo normal era escuchado, sobre todo si tenía talento artístico, básicamente. Ser homosexual en Medellín hace 50 años todavía podía significar pena de muerte. Yo conocí un grupo de exterminio que se formó en Prado Centro, cuya misión era matar maricas, porque eso corrompía la sociedad. Pues digo conocí porque conocí a un muchacho que pagó 10 años de cárcel, que era un muchacho de bien, un ingeniero, no me acuerdo ya de su nombre, que hacía parte de una cosa que estaba amparada por la defensa civil. Y las personas que lo conformaban, todos eran personas de bien, distinguidísimas familias de Medellín. Las manos negras, pues los grupos de limpieza, así empezaron en Medellín. Muy parecido, hubo un grupo en Andes, Jardín, que también se dedicó a hacer una limpieza social hace 50 años y mató a mucha gente, entre ellos líderes indígenas, que estaban empezando a reclamar ser oídos. Bueno, recuerdo eso porque yo he visto cómo los marginados pues lograron y han logrado ser oídos, ser tenidos en cuenta. Entonces me alegro, pues, porque yo sí sentía en esas épocas, era estudiante universitario, yo estuve en Cristianías, recién habían matado a uno de sus líderes, un abogado, no me acuerdo el apellido de él, era muy prestigioso. Y me tocó ver cómo se formaron pues, las organizaciones sociales y políticas de la ONIC y de la OIA, que empezaron a trabajar en esa zona. Y de lo que nosotros recogimos en ese momento a lo que hay ahora, pues claro, sí, pues obviamente es una comunidad indígena contaminada por todas las complicaciones de la sociedad que la rodea, pero con gente que sigue tratando de conservar su cultura, que sigue tratando de tener un lenguaje propio, que sigue tratando de tener sus propias creencias. Somos diversos en muchos aspectos: sexo, expresión de género, raza, capacidad, religión. Y esa es nuestra mayor fortaleza. Una fortaleza que debe celebrarse. Es curioso, pues hay una fuerza poderosísima negacionista del cambio climático, porque la palabra cambio climático es la que se ha hecho más popular, porque es la que directamente nos toca más de cerquita, pero realmente lo que empezó se llama la sexta extinción. Y no sé por qué eso no cobra tanta importancia. Se calcula, no sé, que cada día están desapareciendo miles de especies, no sé decir en estos momentos el número, no lo tengo claro, pero el proceso es tan alarmante que pues, la vida en la Tierra está en un momento crítico. ¿Y por qué la sexta extinción? Pues por lo mismo que nos encontramos con problemas de salud, las famosas zoonosis que se han vuelto tan comunes, es decir, hemos ido invadiendo el espacio de la vida natural, desde hace muchos años, pero digamos que hay una voracidad de descubrimiento y conquista a partir del siglo XVI, o 1492, sí, del siglo XVI, pues al final del XV y el XVI, cuando se descubre América. En ese momento, todas las grandes naciones europeas se vuelcan de manera voraz sobre el mundo. Pero voraz es voraz. Y se lo reparten. Y ustedes ven cómo la geografía del mundo se transforma en las colonias de los diferentes imperios. El español, el portugués, el francés, el inglés, el holandés, el noruego, el sueco, el ruso. Se repartieron el mundo. Ni siquiera la India logra sobrevivir. Bueno, la India tenía otro tipo de problemas. La India estaba invadida por mongoles, bueno, una variedad de mongoles diferentes a los que reconocemos como tal,
tenía una dominancia del mundo islámico hasta el siglo XVII, de modo que la llegada de Occidente es muy curiosa, pues los libera de una opresión, pero los condena a otra opresión, que fue terrible, terrible. Lo que pasó en la India con la presencia de los ingleses, por Dios, fue lo más espantoso del mundo. Bueno, pero no es cuestión de contar historias tan conmovedoras. Han cedido los imperios, tal como se conocían hasta mitad del siglo XX, fueron cayendo. Uno ve cómo las colonias se van, pues, contando la historia nuestra. En el año 1819, Colombia dice que se libera, se independiza de España, y ese fenómeno independista recorre América. Digamos que el imperio español cede rápidamente, el imperio inglés cede en Norteamérica, los colonos norteamericanos se organizan y logran derrotar a los ingleses. Con los franceses también hay, pues, lucha, pero es más un negocio. Los colonos americanos independientes se compran el terreno que los franceses se habían apropiado, pero quedan algunos parchecitos todavía. Hay algunas colonias inglesas, francesas, holandesas. Pero el colonialismo realmente, incluso de África, desapareció, pero dio paso a otro colonialismo muy sutil, y ese no lo estábamos viendo, y era el colonialismo económico. Miren la carta con la que Donald Trump de alguna manera presiona a Ucrania, una de las tantas, y le pide la mitad de los recursos naturales. Bueno, finalmente no es de los recursos naturales, de las tierras raras que se utilizan para la producción de partes de electrónica, además porque ese es el gran negocio del momento, todo lo que tiene que ver con computadores. ¿Y qué hay detrás de eso? Pues obviamente el poder de los ricos, el poder de los oligarcas. Las multinacionales son las dueñas del mundo. ¿Qué podemos hacer contra ellas? Yo mismo me avergüenzo, pero pues reconozco. Ahí estoy yo, dándole un granito de arena, pues, al hombre más rico del planeta, porque estoy usando un servicio de conexión que él nos ofrece. Y cuando miramos todo lo que hacemos, pues sí, de alguna manera se ha creado una forma de control sobre la humanidad muy sutil. Muy sutil, y de verdad que estamos preocupados por la guerra. Yo estoy preocupado por la Tercera Guerra Mundial, pues de alta categoría, pero también estoy preocupado por lo que sigue. Es decir, digamos, no sé, ¿hace cuánto tienen ustedes un smartphone? Yo creo que el primero que yo compré fue hace como 12 o 13 años. Y recuerdo que lo hice porque un muchacho me desafió. A mí me parecía muy bueno tener un teléfono que solo era teléfono. Me dijo, pero ¿por qué no ensaya la nueva tecnología? Pues, es que eso es muy complicado, pues, para estar revisando cosas ahí, qué bobada. Bueno, finalmente le hice caso y compré un primer smartphone hace 13 años. Me da culpa, me da vergüenza. Sé que para todos nosotros se volvió imposible dejarlo de lado, que va con nosotros para todas partes, que somos dependientes de ese aparato, que estamos produciendo una información que nosotros no la alcanzamos a valorar con el solo hecho de tenerlo en la mano, y que nos está preparando para una cosa que se llama la singularidad. No sé si ustedes tienen claro eso. ¿Sí entienden qué es la singularidad que está a punto de acontecer en los próximos 2 o 3 años? Eso está referido a la capacidad de la inteligencia artificial de superar la inteligencia humana. ¿Y cómo lo va a hacer? Con ayuda de nosotros. Simple y llanamente. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia que no es humana de la manera en que concebimos lo humano. La inteligencia humana es algo que le pertenece a cada uno de nosotros y que a veces se puede sumar y puede actuar de manera favorable en el entorno en que estamos, pero normalmente decimos qué tan inteligente, el coeficiente intelectual de este y el otro. Pero aquí resulta que esto es algo que conecta múltiples centros. Además, yo no sé cómo será la forma de una inteligencia artificial dominante, porque la verdad lo que existen son un montón de inteligencias artificiales que ya nos tienen dominados.
¿Quién no depende de Google para su vida diaria? ¿Qué hace Google? Un ejercicio de inteligencia artificial, todo el tiempo, que es muy divertido. Yo no sé qué es yaca. Me regalaron unas semillas de yaca y yo dije, quiero saber qué es la yaca porque no la conozco. ¿Y qué hago? Cojo el teléfono, pongo yaca y fuki, me muestra que es yaca. Y yaca es un árbol muy lindo que produce una fruta muy exótica que tiene alguna semejanza con la guanábana, deliciosa, tiene fama de ser muy rica, hedionda, tiene fama de oler muy maluco. No sé si la has conocido. Bueno, pero es una especie que ya se considera invasora, entonces ya le di la mala noticia a Dora que ni riesgo, que no la podemos sembrar. En Brasil fue declarada una especie invasiva, porque parece que a los animales les gusta mucho, entonces a través del consumo de ciertos monos y de ciertos animalitos se ha difundido de manera impresionante, un poco como lo que pasó con algunas otras especies que vinieron de África, como el ojo de poeta, que es tan bonito, a mí me parece tan lindo. Pero cuando uno mira a ese invasor como se traga el monte, dice uno, wow. Entonces sí, eso es lo que nos está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo. Y yo me pregunto, bueno, ante ese desafío que ya es real, yo reconozco dependencia a los medios electrónicos, si yo voy a estudiar, bueno, acepto que leo, todavía leo libros, me gusta mucho el libro, pero también acepto que es tan fácil abrir el computador y buscar información en el computador y encontrar incluso los mismos libros en el computador, que ya ni me preocupo de pensar si los tengo que pedir en una biblioteca o los tengo que comprar en una librería. Entonces, asumémosle a los grandes elementos de amenaza, pues el cambio climático, claro, sí, evidente, pues. Aunque es difícil decir, pues digamos que lo que hemos aprendido con el clima es que no es fácil predecir qué va a pasar. Pues estamos esperando unas lluvias más dañinas para esta época y ha estado lloviendo de una manera, digo yo, aquí, en este lugar, amable. Sí, con respecto a eso que llamamos el cambio climático es difícil, pero sí hay una sumatoria de tendencias. Llegamos al punto que se decía de no retorno. Si se aumentaba 1.5 grados Celsius la temperatura promedio, llegamos al punto de no retorno. Se generaron una serie de fenómenos que además pues están claramente establecidos, hay una capa de contaminación y hay un montón de circunstancias y eso ya cambia la realidad del planeta por un tiempo impredecible. Tenemos la amenaza evidente de la distribución geopolítica del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Simplemente que hay seres muy poderosos que quieren ser reconocidos como más grandes que los otros. Y para poder demostrarlo, pues se tienen que cazar peleas. El problema es que las peleas de los grandes son guerras que involucran a gente que está de por medio, que no los involucra a ellos directamente. Tengan la seguridad de que eso va a seguir siendo una cosa diferida. Van a poner a pelear a Europa con Rusia. Eso es lo que le empieza a dar a uno la sensación de que Estados Unidos empezó a separarse de los países de Europa para decir, si ustedes se tiran bombas atómicas es problema de ustedes, yo no tengo nada que ver. Una cosa absolutamente, no sé, desgarradora, porque, bueno, todos tenemos la ilusión de la democracia no la inventaron los franceses, la inventaron los seres humanos en la Edad de Piedra. Democracia es poder conversar y ponerse de acuerdo. Y la humanidad, siempre que ha podido, lo ha hecho. Conversar, oír al otro, respetarlo, no partir de que el otro está obligado a lo que yo le diga. Obviamente, todos creemos que democracia es el asunto electoral. Y ese es el gran fracaso. A través de los procesos electorales de todo el mundo, hemos visto cómo las democracias han entrado en condiciones absurdas. Al menos no se logran cambios reales. Y por lo que va a seguir sucediendo, seguramente se van a complicar un poquito más las cosas. La derecha está ganando espacio y es muy probable que después de tener un gobierno de izquierda tan equívoco como el que hemos tenido, mucha gente en Colombia prefiere un gobierno de derecha.
eso va a ser inevitable. Si este gobierno no hubiera dado tanta papaya, cometiendo tal cantidad de errores como los que ha cometido, a lo mejor todavía había esperanzas, pero yo ya dudo mucho de que este modelo sea continuable. No sé, no soy político, no soy estudiante de ciencias políticas, ni de sociología, ni de nada, pero no nota uno, pues me preocupa muchísimo que justo las universidades estén pagando los platos rotos de un gobierno de izquierda, que se montó apoyado por los movimientos estudiantiles, pues no únicamente, pero apoyado fundamentalmente por ellos, y que ahora todo lo que veamos sea un desastre en las universidades públicas. Eso me parece tristísimo y sin esperanza. Bueno, tenemos la amenaza de la inteligencia artificial y creo que no es chiquita. ¿Qué nos va a tocar a nosotros de todo esto? Pues ya hemos puesto una cuota muy alta. Colombia ya ha pagado mucho. Quedamos atrapados después de una guerra interna alrededor de razones políticas ambiguas, que aquí pues, todo ha sido muy difícil de entender, pero bueno, el bipartidismo que trató de saldar la violencia peyorativa, la que había antes, que era la lucha entre conservadores y liberales, pues desencadenó la realidad de la cosa, que es que la lucha era entre los que no tenían tierra y los que se robaban la tierra. Entonces se formaron las guerrillas, que son pues, unas luchas armadas, campesinas, de muy pocos recursos y que históricamente en el país se venían dando siempre que había cualquier necesidad de pelear con el otro, con el que estaba en el gobierno. A eso se le montó lo que de verdad que para mí fue desconcertante, la fuerza que cogió el narcotráfico y la fuerza que tuvo de corromper, la forma en que todo adquirió la posibilidad de ser negociado y de ser comprado. Bueno, esa es nuestra historia, pusimos 300.000 muertos en el conflicto que llamamos el conflicto pues, posterior a la violencia. Yo creo que sufrimos, en nuestras familias hubo muertos, pero el conflicto no paró. El narcotráfico continuó. Yo no entiendo pues, la fuerza que tienen los grupos guerrilleros de izquierda, pero tienen mucha fuerza, tienen mucho poderío. Pero si fueran ellos solos, todavía uno se imagina un escenario de resolución del conflicto posible, pero lo que hay es un montón de fuerzas extrañísimas y todos pelean por los territorios. Y cuando uno averigua cuál es el motivo, hay alguna cosa minera, hay algún tipo de negocio raro. En todo caso, bueno, tenemos garantizado conflicto armado, y que ha ido empeorando. En este gobierno, que nos ofreció la paz total, lo que ha estado pasando es que ya el mismo presidente que ofreció la paz total, pues pidió una guerra total en el Catatumbo, que pues, bueno, pobre gente del Catatumbo. Ok, ese es el panorama. Voy a terminar de leer esto y dar otras reflexiones con las que quiero terminar. La marginación, la opresión y el rechazo son la antítesis de la práctica zen. Nos oponemos a cualquier intento de convertir esas conductas en ley o política nacional. Nos oponemos a la creación de una cultura que normalice deliberadamente la marginación, el aislamiento o la opresión de cualquier grupo. Exigimos un trato compasivo para quienes están marginados y vivan con miedo. Bueno, esto es una lectura que tiene mucho sentido en los Estados Unidos. Aquí, pues, nosotros tendríamos que añadir otras cosas. Debemos tener compasión por todos y recordar que la compasión es sabiduría en acción y que la compasión nunca debe conducir a la apatía o a la aceptación pasiva. Yo ahí sí me detengo por derechos de clase, que no sé si son derechos, pues vivimos bien. Nosotros pertenecemos a un sector poblacional
que come bien, que duerme bien, que se distrae bien, que estudia bien, que tiene acceso a salud buena. Pues yo diría que tenemos garantizadas muchas cosas. El peligro cuando uno cree en su entorno que todo está bien es que generalmente pues, no ve problemas o no se preocupa por lo que pasa afuera. Uno se vuelve desinteresado. Pues con todo este despelote político confieso que me da una pereza saber quién va a ser o quién no va a ser ministro, quién va a cambiar. Me parece terrible ver como todo ese movimiento loquísimo. Sí hay, con respecto a eso, sí hay de parte mía un gran desinterés, pero sí hay una gran preocupación al mismo tiempo por lo que va a seguir pasando. Por lo tanto, alentamos, esto lo dicen budistas zen, la oposición, no basada en la ira, el miedo o el odio, sino que surge de nuestros votos de Bodhisattva. Entonces yo quiero recoger eso, decir, sí, no nos podemos quedar callados, tenemos que crear vías claras de oposición a una realidad que por varios años, no por siempre, por varios años, va a ser asfixiante. Ninguno de nosotros vivió durante la Segunda Guerra Mundial. En esa época la televisión transmitía en diferido, los noticieros no eran en vivo y en directo. Hoy en día si tiran un misil a las 3 de la tarde en Moscú, a las 3 de la tarde en Moscú son como las 10 de la noche aquí en Colombia, 11, lo estamos viendo, cómo cae, en el mismo instante. Es decir, estamos atrapados en el espectáculo de la locura que va a acontecer. Tenemos que asumir una responsabilidad con el planeta. Yo creo que el gran error de muchos seres humanos es creer que lo que hay que defender es la nación, el estrecho límite de la forma de los países tal como se van estructurando. Creo que el gran dolor y a lo que nos tenemos que oponer son a todas esas cosas que a nivel global están amenazando la vida. Entonces, no basada en la ira, el miedo o el odio, sino que surge de nuestros votos de Bodhisattva. Alentamos a todos a dar testimonio de los gritos del mundo. Dar testimonio de los gritos del mundo. Avalokitesvara es el que escucha los gritos del mundo. Los bodhisattvas, y especialmente el bodhisattva de la compasión, es el que escucha los gritos del mundo. Tenemos que ser capaces de escucharlos. Alentamos a las personas a manifestarse, escribir cartas y apoyar a las organizaciones que trabajan para proteger a los seres que sufren. Apoyamos a quienes están en peligro, construyendo espacios seguros. Y ahí, ya digo yo, estamos aquí directamente comprometidos con construir espacios seguros. Un vihara, un refugio. Muchos viharas, muchos refugios, pero nosotros no vamos a construirlos todos, vamos a construir por ahora uno. O insistiendo en que las instituciones públicas creen esos espacios y alentándonos y alentamos a otros a hacer lo mismo. Ofrecemos apoyo emocional y una presencia tranquilizadora a quienes están desesperados. Y ofrecemos la práctica del Zen a todas las personas como una forma de enfrentar el mundo tal como es. Bueno, entonces muy general, yo los quiero invitar a que me acompañen en los próximos días a una reflexión que nos ayude a encontrar una manera sabia de articular nuestra práctica con la realidad amenazante del mundo en el que estamos, a no aislarnos, a saber que tenemos cada uno de nosotros una responsabilidad con nosotros mismos. Ayer en la reunión de junta decía que a mí la palabra medio ambiente me genera problemas porque la palabra medio tiene varias interpretaciones. Pues la más sencilla es la mitad.
medio. Y ahí pues siempre que me decían medio ambiente como mitad, yo decía, pero ¿por qué la mitad del ambiente? Pero en realidad la palabra medio no es estrictamente la mitad. Medio es aquello dentro de lo que se está. El medio ambiente, alguien lo dijo ayer en la reunión, es como el agua. El medio en que viven los peces es el agua. Los peces no viven en la mitad del agua, viven en un medio que es el agua. Los pájaros y los seres que respiramos vivimos en un medio que es la atmósfera. Nos quitan la atmósfera y nos morimos. Pero yo aproveché esa dificultad que nos decía Catalina, que sí, que en muchas otras partes también se reprocha el uso del concepto del medio ambiente porque no da cuenta de la realidad en la que tenemos que trabajar. Yo propuse que empezáramos a ver los asuntos del medio más bien considerando dos medios en los que estamos inmersos. Uno es el medio interno. Cada uno de nosotros vive inmerso en su medio interno, o es expresión de ese medio interno. Bueno, porque es muy difícil decir qué está dentro, qué está... Bueno, somos conscientes de que tenemos algo interno, el mundo interno. Y es nuestra responsabilidad, es este cuerpo, es esta mente, es este corazón, son los pensamientos, son las ideas, es todo lo que se está moviendo. Y hay medio externo. El medio externo es este lugar que compartimos. Y este medio externo depende de nosotros. Y este medio externo está esperando acciones diferentes a las que llenan de alegría todavía nuestros signos patrios. En particular, el himno antioqueño celebra el hacha que los mayores nos legaron por herencia. Y pues con alegría, hace 70, 80 años, cuando todavía la expansión hacia los baldíos, porque habían muchos baldíos en Colombia, era un acto heroico y muy celebrado. Entonces, que hubiera gente capaz de ir y abrir monte con el hacha de los mayores, pues era emocionantísimo. Hoy día nos duele pensar que ya no los llamamos baldíos, los llamamos parques naturales, que los parques naturales sean asediados por colonos pues, que no nos preguntamos qué necesidades tienen, pero que pues, no deberían estar ahí, que lo que hacen es tumbar el bosque y comercializar unas maderas que no se deberían tocar. Bueno, tenemos un lugar, nos encontramos, somos miembros de una comunidad, esta comunidad es Montaña de Silencio. Montaña de Silencio es hija de un momento crítico de la ciudad de Medellín. Nació en el año 1990. Medellín explotaba, era el momento del narcoterrorismo, el momento más intenso de la lucha que declaró Pablo Escobar y sus compinches al Estado. Fuimos testigos, explotaron lugares cerca a donde practicábamos. En medio de nuestras prácticas escuchamos algunas de las bombas que mataron más gente en la ciudad. De modo que no es que sea una respuesta a eso, no es que sea una respuesta a lo que viene después con el Plan Colombia y todo lo que sucede con la guerrilla, pero nos tocó practicar ahí, recorriendo el país, sabiendo que podía aparecer un retén en el que podían secuestrarnos, pero seguíamos practicando. Yo siento que la práctica ha sido una respuesta para cultivar una visión clara, para cultivar una actitud diferente que no aumenta el odio. Puede que no lo podamos quitar de nuestra cultura, pero al menos que no lo aumente. Creamos unos espacios, y en eso creo yo, donde podemos enseñar a reconocer la importancia de hacerse responsable del medio interno y hacernos responsables del medio externo. Qué bello que ese proceso de 35 años, 1990, 35 años, termine apuntando a este lugar. Que estas montañas puedan ser cambiadas por la acción nuestra. Que eso que a mí, sinceramente, me parece pelado, yo veo un monte pelado, y está bien, pues si lo comparo con mi cabeza, sí se parece mucho a mi cabeza.
pero eso debería tener una capa vegetal, una bella capa vegetal. Y este lugar efectivamente debe ser lo que ustedes han disfrutado las veces que han venido. Un lugar de paz, un lugar en el que al menos se recuerde que nuestra capacidad de vivir conscientes y en paz está siempre presente, que tenemos que utilizar con sabiduría lo mejor del ser humano. El budismo no inventa lo mejor del ser humano, lo recuerda. Nos dice que la generosidad es lo mejor del ser humano, que es la puerta de entrada del Dharma, pero esa es la puerta de entrada de la humanidad. Que cuidar nuestros actos, que la conducta es importante y cada uno tiene que saber cuáles son sus puntos débiles para estar atento. Que la paciencia, que la constancia son esenciales. Esta práctica no es nada si no hay constancia, si no hay repetición, si no hay paciencia. Cultivamos paciencia sentados en zazen. Paciencia con nosotros mismos, con lo que somos. Paciencia con lo que nos expresa el cuerpo. Paciencia con la realidad, pues aquí no es tan difícil. En Casablanca sí teníamos que practicar mucha paciencia con el afuera. Y lo que sigue, estoy hablando de los paramitas, más adelante volveré sobre ellos, es aprovechar cómo esta práctica nos trae energía, nos trae entusiasmo, nos trae alegría. A quien la realiza con generosidad, con atención en su comportamiento y con constancia y paciencia, inevitablemente le llega el contentamiento, le llega el sentirse a gusto, el estar ahí con disposición para seguir. Y eso apoya la atención plena, que es una cosa constante a lo largo del día, pero que uno se demora en ver cómo hacerla, que se puede practicar sentados en meditación, pero hay que sacarlo a todo. Y de allí nace la ecuanimidad, que es la expresión más nítida de la sabiduría. Entonces, para que esta comunidad se identifique con lo que nuestros hermanos del Dharma en Estados Unidos, ante la desazón que está causando una nueva modalidad de gobierno, francamente apoyada en las diferencias de poder y de riqueza, que ha generado tal cantidad de amenazas al mundo y que está dispuesto a comportarse de una manera tiránica. En estos días salió, yo no sé si era o no era de la Casa Blanca, una foto que imitaba una carátula de la revista Times en la que aparecía Trump y se decía larga vida al rey o algo así. Pues no sé si era un meme, seguramente era un meme, pues yo no me imagino, pero sí, de un gobierno como el que hay en los Estados Unidos en estos momentos se puede esperar cualquier cosa. Sí. Para terminar, se está muriendo el Papa Francisco. Para mí fue muy fácil quererlo. Tengo pues un gran sentimiento de gratitud hacia él. Creo que ha sido una voz dentro de la Iglesia Católica maravillosa, clarísima, contundente en esto mismo. Lo que siento es que lo que nosotros hacemos no está para nada fuera de la órbita, aparte de que pues, no estamos ahí en ese tipo de manifestación espiritual, de creencias. Entonces, pues quiero ofrecer mis palabras por ese momento culmen de una presencia tan luminosa para la humanidad, que espero que sus huellas pues se sigan cultivando y en la Iglesia Católica sobreviva lo que se le viene, porque yo creo que también a la Iglesia Católica se le va a venir lo que conocemos en la humanidad, unas ondulaciones. Papas muy abiertos, como Pablo VI, es reemplazado por papas muy cerrados, y papas muy cerrados fueron reemplazados por este papa muy abierto, y no sé, ojalá sea un papa abierto el que venga. Bueno, pero en todo caso, con todo mi sentimiento de gratitud al Papa Francisco, escucharlo, verlo en vida, verlo renunciar a la opulencia, la humildad que demostró sin fingimiento,
quitarse un anillo de N$1000, unos zapatos de N$1000, un palacio de N$1000, vivir como un obispo cualquiera. Y un hombre que fue fraterno, que abrazó a todos los diferentes, que abrazó a los budistas, a los musulmanes, a los judíos, a los no creyentes. Sí, muchas gracias. Sé que él tenía una visión muy respetuosa con las minorías sexuales y entendió que era muy difícil cambiar la iglesia en sus pensamientos más recalcitrantes con respecto a las mujeres, pero siempre tuvo en cuenta el deseo de parte de la iglesia de equilibrar la balanza. Bueno, era una tarea para mucho tiempo, él la empezó, ojalá se pueda continuar. Muchas gracias, Papa Francisco. Bueno, vamos a leer los versos del final. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo.